Vamos a iniciar la sesión. Vamos recibiendo algunos invitados, pero podemos iniciar las presentaciones y dando un poco las instrucciones para aquellos que han sido puntuales como deferencia. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que todos estéis bien de salud, tanto vosotros como las familias. Parece que esta situación, pues empezamos a ver un poquito la luz, aunque queda recorrido, y ahora estoy segura además que Carlas nos dará luz en eso y nos podrá explicar. Yo soy Marjona, soy responsable de Synergy HRS y S&U, la división de desarrollo, consultoría y selección para ejecutivos dentro del grupo Synergy. Hoy es el segundo webinar que implementamos y hoy tenemos pues la suerte de compartir este ratito con dos personas, dos expertos que creo que nos van a poder dar la opinión sobre algo que nos preocupa mucho, ¿no? Que cómo podemos minimizar pues ese impacto que va a tener toda esta situación y el COVID en la vuelta dentro de nuestras organizaciones. Vamos a dar varias pequeñas indicaciones, es decir, vamos a cerrar todos los micros y todas las pantallas durante las presentaciones de ellos. Vamos a grabar esta sesión, es importante que lo sepáis. Y vamos a anotar todas las preguntas que tengáis durante las presentaciones en el chat, o bien vamos a esperar a que ellos acaben. Como va a haber dos partes, primero Carlas y después Ana, pues vamos a hacer una pequeña pausa entre Carlas y Ana, si tenéis las preguntas ahí, y si no, esperamos al final. Esta sesión más o menos va a durar 1 hora entre todo. Y bien, yo presentar a Carlas. Carlas es el director ejecutivo de la unidad de crisis de Barcelona, y nos va a explicar cómo esta situación afecta a las personas. Y posteriormente Ana nos va a dar su visión como Ana Rosí, que es experta y colaboradora nuestra en proyectos de cambio y de consultoría en las organizaciones, y por lo tanto nos va a explicar cómo afecta estos cambios que las personas van a sufrir en nuestra organización, y sobre todo algunos tips de qué podemos hacer para ello, ¿no? Estamos en una situación donde cada vez nos queda menos para volver a un entorno un poco más normal, que son las organizaciones, y ahí vamos a sufrir un cambio importante, ¿no? Aunque parece que, bueno, que pueda ser gradual, evidentemente esta situación nos ha afectado a todos y con lo cual nos va a afectar a nivel de organización también. Así que si os parece, Carlas, muchas gracias por estar aquí, ya te lo digo de antemano. Te dejo a ti la palabra y la cámara, y cualquier cosa, vamos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días, y agradezco la oportunidad que nos dais de compartir con vosotros este ratito. Voy a poner el compartir para que veamos la presentación. Yo no me puedo ver, pero espero que estéis ahí. Muy bien, como comentaba Iman, vamos a ver una serie de puntos que, en lo que hace referencia al impacto a las personas, queremos sentar algunas bases que forman parte de nuestra campaña de sensibilización, porque creemos que es importante que las personas entiendan el por qué pasan las cosas. Es difícil abordar nada si no lo entendemos. Por tanto, es importante que puntualicemos algunas bases, a partir de las cuales después se explican por qué pasan algunas de las cosas, y podemos definir qué hacer a partir de ahí. Muy brevemente, nosotros en la unidad de crisis estamos integrados a la Universidad Autónoma, somos especialistas en psicología de emergencias y crisis, y lo que hacemos es gestionar de manera integral las situaciones críticas para las personas y para las organizaciones.
Obviamente, por estar integrados en la universidad, nuestra aproximación es científica. No sé si me escucháis bien. Yo oigo un poco de ruido de fondo. Pero... Sí, sí, Carlas, te escuchamos. Había algún participante que no tenía silenciado el micro, pero ya lo hemos solucionado. Disculpa, Carlas, no se te oye. No sé si le puedes dar al micro. Ahora me... Perfecto, gracias. Vale, disculpad. Decía que si alguien está interesado, que por nuestra parte no tenemos secretos. Compartiremos con mucho gusto la información y la presentación. Simplemente rogaros que nos citéis, nada más. Y por supuesto, si al margen del webinar alguien tiene alguna duda, a vuestra disposición para contactar con vosotros, porque nuestra primera premisa es ayudar a las personas en esta situación que para todo el mundo es nueva, pero para todo el mundo es difícil, ¿no? Muy bien. Estamos de acuerdo en un hecho, y es que, como destaca el World Economic Forum, a esto lo califica del mayor experimento psicológico de la historia. Y esto nos dice que va a tener un precio, ¿no? De hecho, todos los expertos coinciden en estas previsiones. Un confinamiento de más de 2.600 millones de personas, desde luego, no va a pasar desapercibido, ¿no? Y la previsión, desde un punto de vista más tangible y más a corto plazo, es que de cara a final de año, la situación que previsiblemente vamos a observar en las personas y, como consecuencia, en las organizaciones, va a ser que el estrés y el burnout nos van a pasar factura en forma de absentismo. Estas circunstancias, que están basadas en observaciones previas, porque desafortunadamente emergencias y crisis hemos padecido algunas, la psicología las ha estudiado en profundidad, y desde el 11M del 2001 hasta los diferentes atentados, etcétera, etcétera, nos sitúan en unas características que podemos reproducir. La diferencia en este caso, como veremos después, es la intensidad y el tamaño de la afectación. Nunca había habido tantas personas afectadas por una circunstancia como esta. Y esto es un factor diferencial. De manera que a todo esto que hemos estado escuchando de las curvas y el aplanamiento, etcétera, etcétera, todo esto ha pasado en lo que se denomina una primera ola, ¿no? La contención y la reacción delante de la morbilidad que ha tenido y el impacto que ha tenido en los sistemas sanitarios el COVID, no nos puede hacer olvidar que esto ha repercutido en que muchísimas de las atenciones del día a día no se han hecho directamente y están ahí. Y esto tendrá una repercusión. Como consecuencia, habrá algunas circunstancias pues, que también afectarán a las personas que ya tenían dolencias previas, tratamientos previos, etcétera, etcétera. Y todo esto lo está soportando el mismo sistema sanitario. El mismo sistema sanitario que después tendremos que cuidar. Porque no solamente el sistema sanitario se va a ver afectado con estos traumas psicológicos, vamos a tener unos daños económicos y una situación de burnout, de no poder soportar, previsiblemente elevada. Esto es consecuencia de que somos como somos. Las personas estamos hechas de determinada manera. Y con independencia de si había COVID o no había COVID, nuestro sistema lo que hace es activarnos delante del peligro. En este caso, lo vamos a centrar en el COVID. El peligro hace que nuestra amígdala se active y a partir de ahí hay una secuencia que no podemos controlar, ¿no?
Las señales de peligro empiezan a moverse por dentro de nuestro cerebro. La intensidad hace que algunos de nuestros sistemas se bloqueen, como por ejemplo el hipocampo. Esto hace que la memoria se despiste y no sitúe bien temporalmente los hechos. Esto acrecienta esta falta de ubicación y se van generando nuevas alarmas, que es lo que los psicólogos llaman intrusiones. Las intrusiones empiezan a producir trastornos. Como no nos queremos sentir trastornados, lo que hacemos es intentar huir de la situación. Como no podemos huir de la situación, todas estas amenazas nos superan y al final acabamos evitando acordarnos de la situación de peligro, acordarnos del lugar en el que asociamos el peligro. Pero como del COVID no podemos huir, estamos encerrados. Esto nos genera una situación de temor extrema y un deterioro cognitivo, que es la parte importante. Este deterioro cognitivo que ahora veremos es el que tiene afectación en nuestras capacidades personales y, de nuevo, impacta a nivel organizativo. Esta es nuestra respuesta, que se llama adaptativa, que es la normal. Obviamente no todo el mundo la tiene en el mismo grado y depende de lo preparado que estés para abordarla, pues tendrás una reacción o tendrás otra. El problema es que esto no siempre se puede controlar. Delante de una situación crítica, como la que estamos viviendo, podemos correlacionar el nivel de estrés y el tiempo. La primera reacción que el cuerpo hace es disparar todas nuestras alarmas, y después de esta primera fase de impacto, como este nivel es imposible de soportar, el cuerpo, nuestro cerebro y todo el resto de nuestro organismo lo afronta intentando equilibrar la situación sin ninguna intervención. El problema es que hasta en un 40% de casos podemos tener riesgo de estrés postraumático. Nuestra recuperación y la resolución de estas circunstancias que nos han provocado esto pueden llegar a estar tan separadas en el tiempo que no pensemos que lo que nos pasa a final de año es debido a la situación que estamos viviendo hoy. Y esto genera un problema de entendimiento importante, porque si no relacionamos las causas y los efectos, no estaremos convencidos de que nos pasa algo. Seguramente en vuestro entorno tenéis personas que, bueno, manifiestan estar perfectamente. Yo he escuchado a varias personas que estoy perfectamente, como mal y no duermo, pero estoy perfectamente. Bueno, pues estas cosas pasarán factura y el propósito es que las conozcamos y que sepamos que hay disponible intervención especializada para que no estemos en esa circunstancia. Porque si estamos en esa circunstancia, nos pasa algo que acentúa el nivel de criticidad. Y es que antes del COVID nosotros ya estábamos sometidos a, bueno, pues a las circunstancias de la vida, ¿no? Circunstancias de la vida que, bueno, pues más o menos, por poner algunos ejemplos, pues nos van impactando, ¿no? El problema es que con estos impactos, en una situación de debilidad como esa que estamos atravesando ahora, circunstancias que en otro momento seríamos capaces de abordar sin problemas, como por ejemplo en el trabajo, un cambio de turno en circunstancias normales, aparte de molestarnos un poco, no nos generaría mucho más en la mayoría de casos. Ahora puede ser motivo de tener un trastorno por estrés importante, ¿no? Y lo mismo en el ámbito personal, ¿no? Algo tan sencillo y tan agradable como unas vacaciones se puede convertir en una situación traumática si vamos a casa de los abuelos que hemos perdido por culpa del COVID. Este es el mensaje. No podemos obviar que nosotros estamos enfrentados a todo este cúmulo de circunstancias. Entonces, partiendo de que la acumulación es un riesgo, vamos a ver por qué esta situación del COVID es diferencial, ¿no? Esta reacción de impacto, afrontamiento y después cronificación o recuperación y tal, ahora nos está sucediendo de manera
consecutiva. Los impactos que ponen nuestra emocionalidad al límite son los que están generando esta acumulación y son la causa de esto que veíamos al principio, de que después tengamos traumas psicológicos, daños económicos y burnout. Entender esto nos ayudará a poder abordarlo. Después hay factores que desde un punto de vista individual, de equipo y de organización se pueden llevar a cabo para minimizar los efectos y, como decía, la ayuda especializada nos puede facilitar el tránsito hacia esto que ahora están llamando la nueva normalidad, ¿no? Nueva normalidad, no sé si es muy fácil de entender, pero hay que tenerle respeto a las nuevas circunstancias, ¿no? De manera que, visto lo que nos pasa, ¿qué consecuencia puede tener el que no estemos bien desde el punto de vista individual y que tengamos estrés agudo? Como decíamos antes, la afectación cognitiva nos va a dejar incapacitados temporalmente para cualquier actividad relacional. Una actividad relacional tiene que ver con nuestra posibilidad o no de trabajar en equipo. Y esto obviamente afectará a la organización, que se verá resentida. Y es probable que entremos en un círculo vicioso en este sentido. Por tanto, es también importante entenderlo. Y es importante entenderlo desde nuestro punto de vista, con independencia del nivel en el que estemos en la organización, del nivel de responsabilidad y cuál sea nuestro ámbito de gestión. Pero sobre todo es importante entenderlo si nuestro ámbito de gestión abarca la organización y debemos tomar decisiones respecto a eso. Ahora veremos que cuando estamos impactados, por resumirlo, podemos estar en tres circunstancias. La más sencilla de todas es esta. Esto obviamente tiene una afectación organizativa, económica, muy trascendente, por supuesto que sí. Pero es fácil de ver. Cuando una persona no está en condiciones, pues coge la baja o se va de la empresa o lo echamos. Es igual, ¿no? El tema es cuán sensibles seamos a esta situación. Estar bien, pues obviamente nos gustaría a todos, ¿no? Pero por en medio hay una franja oculta, esto que algunas veces llamamos presentismo, donde no solamente vamos a tener pérdida de productividad, sino que además vamos a tener causas y efectos no siempre bien identificados, vamos a tener probabilidades de error más elevadas, probabilidades de accidente más elevadas. Seguro que ahora os viene a la cabeza, por ponerle un nombre, ¿no? Hoy es que Paco, desde que le pasó aquello, no ha vuelto a ser el que era. Esto es la explicación por la cual el pobre Paco no ha vuelto a ser el que era. Si eso no se trata bien, vamos a tener que abordar una situación complicada. Si esto lo situamos a nivel social, porque las personas no estamos solas y las organizaciones tampoco, pues la cosa se puede complicar enormemente. De manera que, ¿para qué nos va a servir esto? Para redefinir los riesgos en base a los cuales tomar acciones. Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestros análisis y nuestras evaluaciones de riesgos, con conceptos pues más o menos tangibles, depende de la actividad de cada compañía. Y a partir de ahí, cuando hablamos de gestionar los riesgos, normalmente acabamos analizando el coste-beneficio de estas acciones. El problema es que no podemos quedarnos ahí. Si no tomamos decisiones en base a la mejor información, toda esta fase de análisis y de riesgos no la estaremos contextualizando bien. De manera que si estamos de acuerdo en que estamos abordando circunstancias sobre las que no teníamos experiencia, es muy difícil utilizar las mismas herramientas para hacer estos análisis, la evaluación y, por lo tanto, tomar decisiones informadas. Por decisiones informadas debemos entender aquellas que se derivan del conocimiento. Este es un modelo, como me imagino que habréis visto muchos, en los que, dentro del cual se resumen aquellas fases que normalmente tiene una crisis, ¿no?
antes de que se produzca la situación crítica, lo que hacemos es gestionar riesgos. En función de lo bien que lo hayamos hecho, pues esta situación crítica nos impactará más o nos impactará menos. Pero una vez se produce, y aquí se empiezan a disparar las alarmas, el proceso a seguir parte por una serie de toma de decisiones que nos tiene que conducir a que la situación progresivamente se controle y volvamos a restablecer esta normalidad. En el caso del COVID, hay muchas incógnitas porque no sabemos cómo va a ser esta normalidad y sobre todo no sabemos durante cuánto nos va a tomar. Pero sí que es cierto que si por lo menos tenemos un buen proceso para gestionar la crisis, pues estaremos en mejores circunstancias. Tomar las decisiones en base a la mejor información requiere tener en consideración estas premisas que hemos estado comentando antes. Porque en el tiempo nos sucede que este nivel de estrés que hemos visto nos puede afectar justo en el peor momento. Después de la situación crítica, hemos visto que las personas disparamos nuestro nivel de estrés y a partir de ahí se pone en marcha una secuencia que nos incapacita temporalmente. Al final, también hemos visto que hay probabilidad de que si no tratamos adecuadamente y con ayuda especializada las circunstancias por las que atraviesa cada persona, podemos tener una situación como esta. Estos son riesgos porque cuando más necesitamos a las personas, que es en el punto álgido de la crisis, es posible que una buena parte de ellas no estén en condiciones. Y cuando hemos restablecido lo que creemos que es la normalidad, es de nuevo posible que una parte de ellas estén afectadas por algún tipo de secuela traumática. Entender esto y entender que hay elementos que nos van a ayudar a transformar esto, nos puede hacer marcar la diferencia entre que el negocio, la actividad, la organización tenga continuidad o no la tenga. Por tanto, insistir en el concepto de las decisiones informadas. Y a partir de ahí, la experiencia nos dice que hay que tomar una decisión. Desde un punto de vista general, y esto también es aplicado a las organizaciones, hay dos opciones. Dejar que las personas se espabilen, por decirlo así, confiar en la recuperación de cada uno por sus propios medios y los que veamos que después no han tenido éxito y no han superado las dificultades, pues ya los atenderemos. Y la segunda opción es pensar en implementar acciones preventivas de manera planificada para tener cierto control sobre la capacidad de afrontamiento y la resiliencia que las personas en las organizaciones pueden tener. Es nuestra decisión. Obviamente esto no solo va a depender de lo que el gobierno considere, etcétera, etcétera, que lo estará decidiendo a nivel población, pero organizativamente es un aspecto fundamental y es una decisión estratégica que hay que considerar. Como os decía, la experiencia en situaciones previas nos dice que optar por confiar en la recuperación espontánea y después tratar a quien no haya superado la situación es enormemente ineficiente, carísimo desde un punto de vista económico y, por supuesto, emocional, y que pone en grave riesgo las posibilidades de continuidad. Por tanto, yo os animo a analizar la situación. En los próximos días estamos publicando con cierta regularidad informaciones. En los próximos días hemos desarrollado una herramienta que nos permite ayudar a las personas y a las organizaciones a situarse desde el punto de vista del nivel de riesgo en el que están, de manera que podamos intentar tener una idea sobre la dimensión del problema respecto a
a los riesgos que hemos comentado anteriormente. Por mi parte, de nuevo agradeceros vuestro tiempo. Después estaré a vuestra disposición en el turno de preguntas. Le paso la palabra a Ana. Ana. Ana, tienes que activar el micro. Ante todo, gracias, Carlas. Y bueno, dejar de compartir. Sí. Vale, muy bien. Ana, ¿compartes tú ahora? Sí, estoy ahí. Vale. Bueno, antes que nada, lógicamente, veremos que hay cosas que sí que podemos hacer, cosas que podemos hacer ya de forma inmediata, con recursos propios y otro tipo de recursos. Entonces, espera, que tengo aquí, exacto. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer bastantes cosas, tanto desde la organización como líderes, como también como personas, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de tips y recomendaciones. Primero es cómo enfocamos esa nueva normalidad. Entendemos que esa nueva normalidad hay que enfocarla pues, poniendo siempre en primer lugar a las personas en todo el proceso de toma de decisiones, en transmitir desde la organización y a todo el mundo, bueno, que la situación ha cambiado, que eso significa que estamos llevando a cabo pues, una serie de decisiones, definiendo un plan de contingencia o un plan de acciones. Dar poder a las personas en la toma de Ana, decisiones. perdona, ¿Sí? Ana, ¿no estás compartiendo la pantalla todavía? No estoy compartiendo la pantalla todavía. ¿Y ahora? Un poco. ¿Ahora? No. ¿Ahora tampoco? No. ¿Tú la ves? Ana, ¿quieres que siga yo y tú Sí, me si no te indicas? importa. Sí, gracias. Vale. No sé qué pasa, yo sí que la veo, pero no la estoy viendo. Tú me indicas. Sí, pues nada, si la compartes tú, vale, genial. Lo que os comentaba, dar poder en la toma de decisiones a todos los responsables de equipo, comunicar constantemente lo que estamos haciendo. Una de las claves principales para reducir esa incertidumbre es hagamos lo que hagamos, comuniquémoslo y, lógicamente, reconocer la elevada emocionalidad del momento, ¿no? Estamos ante unas circunstancias distintas y eso significa, pues bueno, pues comprender desde el inicio pues que nuestros equipos pueden tener estallidos emocionales, ¿no? Lo bueno es que hay recursos, hay apoyo especializado y ahí es la mejor opción. ¿Qué podemos hacer como organización? Bueno, aquí si cambias de slide, por favor, Carlas, pasas a la siguiente. Vamos a ver que como organización, pues lo que estamos observando y viviendo, me atrevo a decir todos, es una reorganización para mantener la liquidez a corto plazo y preservar la viabilidad futura. Está claro que una de las ocupaciones que corresponde a las organizaciones es establecer medidas para garantizar la continuidad de la actividad a corto y medio plazo. Eso obliga a las organizaciones a revisar, bueno, esos objetivos, metas y acciones que se habían definido, si son viables o no son viables, con lo cual significa redefinirlas. Eso, como decía muy bien Carlas, también significa redefinir todo lo que son las políticas de prevención de riesgos laborales y especialmente poner foco en todo lo que tiene que ver la prevención de riesgos psicosociales. Al final, las propuestas que os vamos a lanzar a nivel de apoyo viene justamente en prevenir esos factores psicosociales y prevenir de alguna manera pues, las consecuencias que veíamos antes con Carlas. Dar poder a los responsables de equipo para liderar, y además lo tienen desde la confianza. Al final, los líderes y responsables de equipos son los que conocen a sus equipos, pueden identificar si hay alguien que necesita algún tipo de apoyo especial y qué tipo de apoyo es el que necesita.
Y cuando hablamos desde la confianza es que, lógicamente, como organización, pues tenemos que delegar más que nunca en la toma de decisiones del día a día, y no solamente del día a día, sino las que afectan directamente al equipo. Vamos a ver también qué podemos hacer como líderes. Bueno, perdonad, la otra slide de cómo... La siguiente slide, por favor, Carlas. Ok. Cuidar la conexión y el engagement de las personas. Bueno, en esta situación en que tenemos a los equipos desplazados físicamente o trabajando en remoto, está claro que mantenerlos con el mismo nivel de implicación y compromiso con el proyecto, pues muchas veces requiere sus dificultades, ¿no? Sí que es cierto que nuestra experiencia nos dice que ahí el líder es clave, ¿no? Muchas veces estas personas, nuestros equipos, responden no tanto por si me siento identificado con la camiseta de la compañía, sino, oye, porque me siento identificado con mis compañeros y me siento identificado con mi líder, ¿no? No tengo muy claro exactamente a medio o largo plazo qué va a pasar con el proyecto, pero sí que tengo la confianza en que apoyándome en mi líder y apoyándome en mí mismo y en los demás, pues vamos a salir adelante, ¿no? Facilitar el apoyo y los recursos necesarios para gestionar cualquier situación de alto impacto emocional. Ahí la unidad de crisis, como os comentaba Carlas, pues está ofreciendo algún tipo de recurso para situaciones muy emergentes. Y no solamente para situaciones tan emergentes, sino también para situaciones que pueden ser más complejas. Facilitar los medios y la tecnología y bueno, y yo creo que las compañías estamos haciendo un esfuerzo importante también en formar y capacitar a las personas para que trabajen, algunas en remoto y con la máxima autonomía y autogestión. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer como líderes. Bueno, como líderes, informar. Estar accesibles no solamente a requisitos de carga de trabajo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer, sino a nivel emocional. Eso significa crear espacios de tiempo en los cuales, bueno, algunas el objetivo sea reorganizarnos, trabajar directamente y habrá momentos en que simplemente sea pues para hablar, ¿no? Tenemos algunas compañías que están trabajando con sus equipos en remoto y están estableciendo el momento del café, ¿no? El momento del café simplemente es para charlar, ¿no? Revisar si con la nueva situación mi equipo está preparado para asumir toda la carga de trabajo o no, cómo la redistribuye esa carga de trabajo y hacerlo también teniendo en cuenta, ¿no?, el nivel de capacitación de cada uno. En algunos casos nos va a requerir como líderes pues redistribuir tareas a personas que quizás antes no asumían y eso va a significar también, pues luego lo veremos más adelante, liderarles o apoyarles de forma distinta. Estar semanalmente clarificándoles como equipo las prioridades, lo que hay que hacer, lo que no hay que no hacer, trabajar muy a corto plazo, a semana. Intentar no preocuparse por el futuro, sino ocuparse. Oye, lo que tú puedes hacer es esto, vamos a hacerlo, confío en ti. Y liderar desde la confianza, ¿no? Bueno, aquí seré breve, pero hablamos de reconocer, de clarificar muy bien las expectativas, de garantizar que las personas van a obtener el rendimiento, van a ser capaces de hacer las tareas que les vamos a requerir, transmitir nuestro conocimiento, nuestra comprensión y, lógicamente, pues actuar de forma natural, ¿no? Habrá situaciones en las cuales nos vamos a sentir superados como líderes. Bueno, deberemos actuar de forma natural y reconocer esas situaciones en las cuales nos sentimos superados. ¿Qué más podemos hacer como líderes? Pactar muy bien. Cuando yo ahora voy a encargar o administrar a una persona que haga un trabajo concreto, exactamente cómo quiero que sea ese trabajo, ¿no? Y facilitarle los recursos necesarios. Oye, pues este informe en concreto quiero que te contenga estos puntos, quiero que dediques un tiempo aproximadamente de 1 hora. Limitar muy bien y el tiempo que dedican y realmente cumplir pues, con lo que se les está requiriendo, ¿no? Adaptar su apoyo al estilo de liderar en cada situación. Me encontraré que algunos de mis colaboradores pues, son capaces y son autónomos para hacer según qué tareas
pero me encontraré en momentos en los cuales les voy a requerir que hagan algo distinto y tener que un poquito pues enseñarles otra vez a montar en bicicleta, ¿no? A mostrarle cómo hacer aquello, hacerlo yo, buscar a alguien que le muestre cómo hacerlo, a apoyarle, a reconocerle que es capaz de hacerlo y un poco acompañarle hasta que consiga el resultado y él mismo recupere la propia autoconfianza, ¿no? ¿Y qué más? Pues estar atentos y preparados para gestionar cualquier situación de alto impacto, ¿no? No se trata de tratar, pero sí de gestionar esas situaciones que pueden ser de alto impacto emocionalidad, ¿eh? No estamos hablando que el líder tenga la responsabilidad de gestionar y tratar a esa persona, ni mucho menos, pero sí que es cierto que tiene que tener ciertos recursos, pues oye, ¿qué hago? ¿Cómo actúo ante ese estallido emocional? No solamente el líder, sino que al final yo creo que corresponde o es un trabajo, una colaboración de todas las personas que formamos parte del equipo y de toda la organización. Bueno, vamos a ver cómo. Si vamos a pasar a la siguiente slide. Bueno, no os puedo preguntar mucho, pero supongo que algunos de vosotros habréis tenido la oportunidad de montaros en un Dragon Khan o en alguna actividad similar. Bueno, yo digo que al Dragon Khan nos montamos diariamente, ¿no? Y especialmente en el momento de COVID. Cuando tú te montas en el Dragon Khan, una vez ya has tomado la decisión de montarte, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Está claro que aunque veas la primera pendiente, el nivel de, bueno, el nivel de temor que causa, no hay marcha atrás. Puedes gritar, puedes chillar, puedes pedir que se pare la atracción, pero no hay marcha atrás, ¿no? Pues yo hablo de Dragon Khan emocional, ¿no? Muchas veces no estamos suficientemente preparados pues, para decir basta a lo que sentimos, ¿no? A veces se inicia una emoción por factores varios. Bueno, pues me tengo que conectar en remoto, no lo consigo, tengo problemas con el micro, además no entiendo cómo funciona el Zoom, intento contactar con mi líder y no lo encuentro disponible. Bueno, digamos que vamos acumulando distintas situaciones que generan que nos vayamos montando poco a poco en el Dragon Khan. Yo recuerdo la subida y el ruido, ¿no? Tac-tac, tac-tac. Pues tac-tac, tac-tac, no funciona el micro, me estoy montando en remoto, no consigo hablar con el líder, tengo problemas con... Y a veces estamos tan arriba que el único recurso natural es estallar y hacer la caída, ¿no? Cuando hacemos la caída, lo que estoy hablando es de que reaccionamos emocionalmente. Estamos en una situación de mucha tensión, con lo cual es difícil, ¿no? A veces poder controlar si me paro o si continúo con el descenso, ¿no? Lo que sí es importante es entender y comprender que eso es natural, que forma parte de las personas y que al final tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? ¿Qué hago ante una persona que tiene un estallido emocional? Puede ser rabia, puede ser ira, puede ser impotencia, puede ser tristeza. Bueno, pues darle un espacio de tiempo para que haga todo el proceso, que haga todos los bucles del Dragon Khan, escucharle, no juzgarle, ayudarle a que exprese lo que siente y luego, si una vez pasa ese proceso, si veo que le puedo ayudar en algo, pues ofrecerle mi ayuda. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿En qué te puedo ayudar? Y si realmente yo identifico pues, que esa situación no la puedo controlar yo directamente, pues lógicamente facilitarle pues, un apoyo especializado, ¿no? Al final de lo que se trata es de aplicar nuestra inteligencia emocional. Por suerte tenemos muchísimos recursos acumulados. Y además la gran ventaja es que nos está siendo muy fácil ponernos en la piel del otro, empatizar y entender cómo reacciona, ¿no? Al final, si como organizaciones y como líderes ponemos como prioridad a las personas, pues eso nos va a facilitar que actuemos, que tomemos decisiones y que hagamos en el día a día aquellas cosas necesarias pues para que lógicamente actuemos para prevenir los mínimos impactos posibles. Por mi parte, esta sería mi parte de la presentación. Entonces, bueno, estoy abierta a cualquier tipo de consulta conjuntamente con Carlas e Inma.
Inma, no te escuchamos. Ahora lo veo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Vale. Gracias. Pues daros las gracias y deciros que me ha parecido súper interesante. Creo que no podemos olvidar todo lo que nos habéis dicho, tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo tengo una pregunta para cada uno, y así empiezo yo y rompo el hielo. Carlas, a mí me parece, no solo me parece interesante, sino me parece preocupante no tomar esa decisión. Con lo cual, dentro de esas decisiones, ¿no? O no hago nada y espero a ver qué pasa y entonces ya veré las consecuencias, o bien empiezo a actuar. ¿Empezáis a tomar ese pulso de que las empresas ya están tomando esas decisiones o todavía no estamos en ese momento? Algunas empresas ya estaban, por decirlo así, en el nivel de sensibilidad que requiere poder plantearse esto. La mayoría no, porque, bueno, ahora el mercado está lleno de incertezas y como dicen los financieros, el cash es como el aire y el resto no. Entonces, si no tienes aire y no puedes respirar, es muy difícil que te dediques a nada más, ¿no? Por tanto, todavía las empresas, si no han tenido crisis desde el punto de vista de que las personas entren en situaciones de evidente incapacidad, con lo cual tienes que hacer tratamiento y terapia, la mayoría todavía no. Lo que sí que hemos notado es que algunas organizaciones, sobre todo aquellas organizaciones que tienen personas en primera línea de riesgo y que no son sanitarios, ejemplo, el súper, han mostrado interés por algunas de las herramientas que se pueden ofrecer para paliar este nivel de ansiedad de los empleados, ¿no? Una línea de asistencia telefónica, etcétera, etcétera, que al final la verdad es que tampoco es tanta la gente que la necesita y no es tan cara. Es que, para que os hagáis una idea, una compañía de 1.800 empleados puede pagar poco más de 300 euros a la semana por tener una asistencia especializada que te coja el teléfono cuando un empleado lo necesita. Pero solo saberlo es que ayuda muchísimo. De verdad que es muy relevante. Las organizaciones que ya habían estado trabajando el tema y que, bueno, pues habían hecho formación en aspectos relacionados en cómo abordar situaciones críticas y demás, bueno, pues están sobrellevando el tema solo un poco mejor, claro. Quien no hace nada, pues se lo encontrará, ¿no? Pero desafortunadamente todavía hay casos en los que hay lo que nosotros llamamos agnósticos de la psicología, ¿no? La psicología, pues es una ciencia, no es una cuestión de creer o no creer. Puede ser sensible o no puede serlo. Pero yo creo que progresivamente habrá más sensibilidad, porque desafortunadamente vamos a ver casos que bueno, pues caerán por sí mismos, ¿no? Cuando vayas al hospital y los sanitarios estén cao, pues verás que, claro, si a un profesional de la sanidad le afecta, imagínate a mí, ¿no? Pues, mire, Claro. ¿sabes qué pasa? Hay un Que micro abierto. yo no estoy ahí, por el tema del COVID estoy en casa, ese es el edificio donde trabajo y no estoy ahí, estoy en casa. Entonces, sí que avisé a AliExpress, pero no sé por qué no lo han modificado. Ya está, ya le he silenciado. Vale. Perdón. Vale, teníamos una pregunta de Aurelia. Aurelia nos preguntaba, y esto supongo que muchos de nosotros pues tenemos también esa inquietud, ¿no? Que cómo puedes restablecer desde ese rol de líder esa confianza de la mayoría de los trabajadores que ahora mismo están en ERTE, ¿no? Cuando vuelvan con la situación que tienen, ¿no? Al final los ánimos pues no son los mismos y entendemos que ahí habrá un trabajo. ¿Qué nos puedes decir, Ana?
El micro, Ana. Sí, nosotros en este sentido, a ver, lo que estamos haciendo ya, especialmente para personas que están en situación de ERTE, tenemos cada vez más organizaciones o más empresas que nos están pidiendo pues, pequeños programas online justamente para prevenir el tema del burnout, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues procesos de acompañamiento en los cuales de alguna forma les ayudamos primero a gestionar ese malestar emocional, les ayudamos a recuperar sus fortalezas y sus puntos fuertes para superar esta situación. Les ayudamos también de alguna forma a reconectar con lo que sería, bueno, cómo vuelvo a ser eficaz en mi día a día, cómo me estoy formando, y también incluso les estamos dando herramientas pues, para recuperar su atención, su concentración, bueno, preparar su mente, en continuar su mente preparada para cuando llegue el momento de reincorporarse, ¿no? Al final, cada vez estamos teniendo más demandas de más clientes que nos están pidiendo, por favor, hacer una acción preventiva para estas personas, y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena, ¿no? De ahí también un poquito de esta webinar conjuntamente con Carlas, ¿no? Al final de lo que se trata es de dar a conocer de que hay recursos y que se pueden utilizar y que se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, yo ahí añadiría también desde nuestra parte de formación, ¿no? Para las empresas que también ofrecemos, y es que al final tenemos que ayudar a los líderes. Los líderes también se han encontrado con una situación que no es la habitual. Ayudarlos a ellos a crear esa confianza, a volver a trabajar en esa confianza con los equipos es algo vital. Y partiendo de lo que siempre decimos, ¿no? Ser ejemplo. O sea, para mí el estar al lado de ellos, el transmitirles que nosotros también somos personas, que también lo estamos viviendo, como antes comentabas, ¿no? Es decir, ahora es muy fácil ser empático porque al final no lo estás viviendo solo tú, sino que lo estoy viviendo también yo, ¿no? Y yo creo que el estar cerca, el ser el humano, el ser ejemplo, nos va a ayudar mucho, ¿no? A mantener esa confianza. Sí, al final, bueno, toda actuación que tiene algún líder que está demostrando que es natural, que es comprensiva, incluso hay estudios que nos dicen cómo debe actuar un líder para recuperar esa confianza, ¿no? Y si hablamos a nivel de conductas diarias, son cosas como puede ser el reconocer, el agradecer el esfuerzo, independientemente de que el resultado llegue o no en estas circunstancias, el clarificar muy bien qué esperas de esa persona. El ser natural, oye chicos, es que no sé qué deciros, esto me está sobrepasando, ¿no? Bueno, son cosas que realmente son situaciones en las cuales está haciendo que recuperemos esa confianza, ¿no? Al final hablamos básicamente de humanidad, de ser humanos y de aplicar nuestra inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo en estos proyectos? Pues recursos tanto para que el propio líder recupere esa confianza, gestione sus propias emociones, y también pequeños recursos para que él haga lo mismo con sus equipos, ¿no? Al final, como decía muy bien en este caso Carlas, hay que cuidar al cuidador, y en nuestro caso pues hay que acompañar al líder para que el líder acompañe a su vez a sus equipos, ¿no? Y en eso estamos haciendo. Al final son procesos breves de acompañamiento, bueno, ayudando a que las personas pues, puedan cuidarse, autocuidarse y prevenir cualquier situación. Bien, tenemos otra pregunta de Diana que nos dice si podríamos pensar que los líderes que han trabajado con equipos remotos o parte de ellos a distancia cuentan con ventaja en estos momentos, y si podríamos pedir consejo a compañeros que llevan tiempo liderando estos equipos, este tipo de equipos, porque es verdad que hay compañías pues que esto no les viene de nuevo, pero también es cierto que la situación sí que viene nueva. Entiendo que va por ahí, ¿no? Bueno, al final se trata de todo un tema de proceso de cambio, ¿no? Entonces, por eso os decía, ¿no? Al final lo que estamos observando incluso que cada vez más hay más demandas de, oye, ¿cómo hacer teletrabajo? Esos medios se están consiguiendo, pero no olvidemos que va a depender también mucho del tipo de profesional con que estemos trabajando, ¿no? Hay algún tipo de profesional que le es muy sencillo porque está habituado a trabajar con estos medios, pero en cambio hay otro tipo de profesional pues que hay que enseñarle, hay que mostrarle, hay que explicarle, ¿no?
Para mí una de las claves importantes con los trabajos en remoto es clarificar muy bien espacios de comunicación. Oye, yo voy a poder hablar con mi líder el lunes, me voy a tomar un cafetito virtual y voy a poder hablar. El miércoles voy a tener una reunión para revisar prioridades, cargas de trabajo. Y además estar accesible a cualquier otra demanda, que no significa que dejemos todo, ¿no? Pero sí, oye, tengo una llamada de alguien de mi equipo, no la puedo atender en este momento, enviarle un WhatsApp. En cuando tenga un momento, te llamo. Bueno, ser muy metódicos con los compromisos que adquirimos y al día siguiente llamar a esa persona, ¿no? Nos vamos a encontrar en muchas situaciones que cuando les pidamos, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Incluso nos digan, no, en nada concreto. Simplemente, nada, quiero que me escuches, ¿no? Entonces, que ellos sepan que tienen momentos concretos para ocuparse y momentos concretos para ser escuchados es una vía que les va a servir justamente pues, para canalizar todo lo que están sintiendo, ¿no? Y eso es clave. Yo hoy quizás no puedo hablar con Inma, me lo estoy inventando, pero sé que el miércoles sí. Y si es algo muy inmediato y le envío un WhatsApp, Inma valorará y si es necesario contactará conmigo antes del miércoles, ¿no? Que ellos sepan que tienen esos espacios y esos canales de comunicación. Y sobre todo, ¿para qué? Pues para evitar también incertidumbres y rumores, ¿no? Especialmente con todo el tema de la distancia, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que el lunes lo primero que voy a hacer cuando hago mi equipo es, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Oye, que sepáis que hemos decidido que vamos a hacer esto y esto y esto. Estamos haciendo esto y esto y esto. ¿Cómo lo veis? Oye, la prioridad de esta semana es esta. ¿Cómo queréis que nos organicemos? ¿Qué queréis que hagamos? Oye, ¿te ves capaz? ¿No te ves capaz? Si me permitís un pequeño apunte. ¿Qué necesitas? ¿Qué no necesitas? Bueno, de alguna forma, pues ir adecuando nuestro tipo de apoyo y los recursos que necesitan a medida de lo que vayan necesitando. Decía, si me permitís un pequeño apunte, es necesario diferenciar las organizaciones y los equipos que tenían experiencia previa en teletrabajo y los que no, porque ha habido organizaciones que han entendido que la adaptación al teletrabajo es poner 3.000 ordenadores en casa y ya estoy adaptado. Las personas a esto lo han visto como una fuente adicional de tensiones y de estrés, porque por una parte no es su entorno normal. Las dificultades técnicas y de relación afectan mucho. Y por otra, hay otra circunstancia importante y es que la unidad que tú gestionas, aquella a la que das apoyo virtualmente, no puede ser igual de grande porque los requerimientos son mayores. Eso es necesario equilibrarlo. Entonces, de manera inmediata, no es solamente un problema logístico el teletrabajo. Necesita tener estas dos circunstancias. Y esto, bueno, pues obviamente tiene solución, pero hay que tenerlo en consideración. No es lo mismo estar en casa solo, tranquilo, sin que nadie te moleste, con todo tu arsenal después de llevar teletrabajando 3 años, que estar rodeado de críos con un ordenador y una conexión que no funciona, con tu jefe llamándote constantemente, etc, etc, etc. Esto son consideraciones que van más allá de la logística, ¿no? Inma, el micrófono, por favor. Perdón, gracias, Laura. Tenemos ahí la voz en off de Laura, que nos va haciendo las anotaciones. Gracias, Laura. Diana nos pregunta, esta pregunta es para Carlas, donde nos dice que le parece muy impactante, ¿no?, el hecho de que una persona pueda tener una crisis o una secuela tras 10 o 12 meses. ¿Podemos prever de alguna manera qué personas o perfiles pueden ser susceptibles de esta situación o de este rebrote? Sí, obviamente cada persona es un mundo y esto hay que tenerlo en consideración. La manera en la que hayamos llegado a esta crisis del COVID tiene un efecto significativo.
probablemente mañana o pasado publicaremos una herramienta que lo que pretende precisamente es situar ese nivel de riesgo. Por un lado, hay una variable que es, desde un punto de vista de la organización, cuál es tu situación laboral. No es lo mismo, como decíamos, estar teletrabajando en casa sin niños que estar trabajando en primera línea con riesgo de contagio. O, por supuesto, estar en un ERTO. Esto por un lado. Y por otro, no es lo mismo llegar a esta situación del COVID sin que me haya pasado nada o habiendo tenido alguna crisis previa. Es decir, si recordáis la gráfica en la que veíamos la acumulación, estos dos factores son muy relevantes. Y después, el tercer factor, que es el COVID, no es lo mismo haber transitado, y espero que el tránsito se nos acabe pronto, haber transitado por la crisis del COVID sin estar infectado, sin tener ningún problema, que haber pasado por la UCI. Este conjunto tiene una afectación que, desde un punto de vista de gestión, es importante tener en cuenta. Por tanto, habrá personas que tendrán un riesgo muy alto de estar en esa circunstancia que decíamos antes, de tener un trastorno. Técnicamente es un trastorno por estrés postraumático, y esto está estudiado, y habrá otras que tendrán un riesgo muy bajo. ¿Para qué me sirve eso a mí como líder o como gestor? Pues para saber el riesgo que estoy asumiendo en mis decisiones. Si yo tengo una persona que está en un puesto crítico y tiene que tomar unas decisiones críticas y resulta que tiene una combinación de riesgos que sabemos que va a ser muy alto, pues la tendré que cuidar y tendré que estar muy encima y proporcionarle apoyo muy específico, que no haber transitado, pues mira, hoy yo he estado en casa, no he tenido niños, no me he infectado, yo tenía una vida plácida y encima tampoco tenía presión en el trabajo. Son dos extremos, pero probablemente viendo los extremos se entiende un poco mejor. Pero, insisto, os remito a nuestro LinkedIn y nuestro Twitter, y probablemente no más tarde de mañana creo que publicaremos esta herramienta. Pensad que tenemos que entender que en esta situación pues se suman varios factores de estrés de primer grado, ¿no? Entonces, uno de los factores de estrés principales es una pérdida, una segunda es un cambio. Entonces, claro, puede ser que algunas de nuestros equipos haya personas que estén bajo el impacto de 2 o 3 factores de estrés al mismo tiempo, ¿no? Pues bueno, de entrada. De ahí de la importancia de ser próximos, ¿no? Y de crear espacios en los que, a poder ser de forma reducida e individual, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que ellos puedan explicarte cuál es su situación personal. Si conoces su situación personal, puedes más o menos entender y comprender cuál es su entorno y bajo qué factores de estrés está en esos momentos. Muy bien, pues yo creo que con esto hemos llegado a la hora. Daros las gracias. Muy interesante. Si alguna persona tiene alguna pregunta, nos la podéis hacer llegar, se la haremos llegar a los ponentes y os responderemos. Enviaremos también esta presentación, así que agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado, y a vosotros dos especialmente, y muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós.